Muy buenos días, abogado. Le saluda a su alumno José Luis Melgar de su clase Teoría del Estado Campus Tegucigalpa, la carrera de Derecho. Voy a hacerle una breve introducción sobre lo que es la teoría del Estado para entrar al tema principal, que es la ciencia política. Se advierte la presencia del Estado en la vida social a través de diversas manifestaciones, dentro de ellas un gobierno, una autoridad y un orden público, un orden jurídico. Por ejemplo, en palabras del señor Hermann Heller, el Estado se nos aprecia de una primera intención como un algo, como una realidad, como un ser humano intensamente renovado. Únicamente se puede llegar al conocimiento científico del Estado después de haber efectuado la interpretación racional del fenómeno político en forma reflexiva, objetiva, metódica y sistemática. Para construir esa noción científica previa se necesita observar la realidad a la que se denominará realidad estatal. ¿Qué rasgos debe proveer el ejercicio de la observación de esta realidad estatal? Esta es una pregunta que se contestará de la siguiente manera. El primer dato es que el hombre no es un ser aislado, sino que debe vivir en unión con otros seres humanos con los que está vinculado de distintas maneras, dentro de ellas la solidaridad, el trabajo, la religión, las costumbres, el lenguaje. Esa sociedad se encuentra establecida permanentemente en un territorio que incluye a otras sociedades estatales. Por ello, se entiende que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde. Llegando a esta conclusión, podríamos decir que el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por un orden jurídico creado, definido y sancionado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. Después de esta breve introducción le voy a hablar sobre lo que es la ciencia política. De esta manera dirimos que se auxilia de las diversas teorías políticas, dentro de ellas es la teoría del Estado en su sesgo jurídico, no precisamente la más importante, porque el esquema jurídico no puede dar un conocimiento general. La ciencia política tiene sus propios senderos, que además de descubrir la realidad del mundo público político, pretende conducir al conocimiento integral de sus fenómenos. Dentro de la ciencia política, el término se entiende a las teorías liberales marxistas y de otro tipo que estudia las relaciones entre la economía y el poder político dentro de los estados, claro. La ciencia política solo puede tener función de ciencia si se admite que es capaz de ofrecernos una descripción, interpretación y crítica de los fenómenos políticos que sean verdaderas y obligatorias. Si no se acepta esto, una declaración sobre cualquier proceso político puede en verdad llenar la función práctica de servir como un arma en una lucha política para una conquista o una defensa de las posiciones de dominación, pero no cumple la misión teórica. La idea del señor Hermann Heller establece que la ciencia política desarrolle. Dentro de ellas tenemos varios incisos, como uno, desarrolle, como inciso número uno, una descripción o un análisis que determine los componentes de un fenómeno político observado. Número dos, la interpretación del fenómeno, observar el interior para establecer el sentido, el desempeño y las funciones de ese fenómeno. Número tres, una posición crítica del fenómeno, cotejándolo al contraste de los valores vigentes. Asimismo, por su parte, el señor Harold Oswald, en su parte El futuro de la ciencia política, explica que el actual periodo de transformaciones mundiales podría llamarse con la misma razón era una ciencia o de la astropolítica. No cabe imaginar que la ciencia política vaya a ser la única entre las artes y las ciencias que no quede afectada por los cambios que experimente y ha de experimentar el mundo contemporáneo. El tema característico se refiere al proceso político propiamente dicho,
No es preciso pensar que la teoría del Estado y el derecho queden fuera del acelerado mundo de la historia y del mundo contemporáneo. Para concluir este tema puedo decir que la ciencia política solamente puede cumplir la función de ciencia si ofrece una descripción, una interpretación y una crítica del fenómeno político llamado Estado. Muchas gracias, Estado. Esta ha sido mi participación sobre el tema, las ciencias políticas. Muchas gracias.